Hoy quiero hablar sobre los campos de concentración. Para la mayoría de las personas, cuando oye hablar de campos de concentración, inmediatamente los relacionan con la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración nazis. Los nazis no crearon los campos de concentración, pero definitivamente ellos lo perfeccionaron. Y yo muchas veces me pregunté cómo es posible que un solo ejército haya controlado y haya dominado y haya podido asesinar a millones de personas. Hasta que yo me metí en ese tipo de información, busqué información, cómo funcionaba un campo de concentración. Yo les voy a explicar brevemente aquí. Cuando los nazis capturaban o encarcelaban a un grupo de judíos, pues ellos inmediatamente, el prisionero que llegaba al campo de concentración, lo rapaban, le quitaban toda su identificación, todas sus pertenencias y le asignaban un número. A partir de ese momento esa persona dejaba de tener un nombre para tener un número. Ahí se mezclaban intelectuales, comerciantes, delincuentes, gente con frustraciones, gente que habían realizado tareas importantes en su vida o que habían aportado a la sociedad. Había de todo. Y estas personas pues entonces se mezclaban todas bajo, cada una tenía un número, todas eran iguales. Ese igualitarismo pues entonces se implantaba en el campo de concentración. A la hora de formar brigadas para ir al trabajo forzado, a los que eran obligados a trabajar los prisioneros en los campos, los nazis asignaban a cada brigada una persona que dirigía esa brigada. Eso se llamaba capo. El capo habitualmente era la persona que acumulaba más frustraciones, que era un delincuente, que nunca había tenido ningún cargo de importancia en toda su vida. Y el hecho de ser el capo, pues entonces lo hacía sentirse como una persona importante. Y no hay peor cosa que una persona con frustraciones o una persona mediocre que tenga poder. Definitivamente los peores en los campos de concentración muchas veces no eran los nazis, sino eran los capos. Porque los capos eran los que en el día a día pues mantenían en jaque a las personas que trabajaban para ellos. Esta sensación de sentirse importante y de asignarle a personas que nunca habían tenido ningún logro importante en su vida, asignarles un cargo que no era nada importante porque era el jefe de la brigada, pero los hacía sentirse a ellos superior a los demás. Así era como funcionaba el campo de concentración. Y así mismo es como funcionan las sociedades comunistas. O sea, ellos ponen a los mediocres en el poder. ¿Por qué los mediocres? Porque el mediocre es la persona que trata de aprovecharse de la situación. Es la persona que tiene realmente, que purula en este tipo de gobierno porque tiene la opción de purular. No quiere decir que Cuba está lleno de oportunistas. Personas oportunistas existen en todas las sociedades, en todas las regiones del mundo, porque el hombre es diferente. Hay personas que son más capaces, se sienten más seguras de sí mismas. Hay personas que tienen más limitaciones, más problemas de autoestima, o que simplemente son más o menos inteligentes, pero que hay personas que aman el poder, pero que no tienen otra manera de alcanzarlo sino es pisando a otras personas. Y estas son las personas peligrosas. Estas son las personas realmente más peligrosas en el país, porque estos son los policías que roban a las personas que detienen, que golpean, los jefes de comité o de federación, que no son todos malos. Hay muchos cederistas y muchos casas que son los del comité, los presidentes del comité, que son personas que no tienen ninguna aspiración, simplemente lo ponen en el puesto y no tienen otra cosa que hacer. Y después vamos a hablar de la coerción y de la masificación. Pero definitivamente en Cuba los oportunistas se les facilita escalar en el poder. Ellos van a escalar hasta cierto límite, depende de sus capacidades y depende de las circunstancias. Pero lo que sí está claro es que este grupo de oportunistas que a escala haciendo daño a otras personas, estos son el grupo que sirven como chivos expiatorios en el momento que hace falta. En el momento que hace falta decir, el presidente de la UJC, por ejemplo, vive en una casa enorme como pasó hace muchos años, pues entonces, bueno, sigue pasando, pero como lo cogieron de chivo expiatorio, pues entonces
pero ¿cómo es posible? Entonces esta persona va detenida y la gente se asombra. ¿Cómo es posible que entonces sea tan comunista y entonces vive en una casa que tiene piscina mientras todo el mundo está caminando a pie? Estos son los que se prestan como chivos expiatorios. Estas personas son con las que más tenemos que trabajar porque son las que más daño le hacen al país. Si este grupo de personas no existiera, este grupúsculo de caudillos no tendría el poder sobre el resto de la población, porque ellos ejercen el poder a través de los oportunistas. Matar a los oportunistas no resuelve el problema, porque esta gran masa de proletariado que está aquí, que está pasando trabajo, es una fuente constante de oportunistas, porque la única opción que tienen de mejorar un poquito, de tener algo más que llevarse a la boca, pues es entonces pasando a este grupo de oportunistas. Por tanto, matar a este grupo de oportunistas no funciona. Para mí lo que funciona es educarlo, educar a la población cubana para que no se presten al juego de los caudillos, porque si nos prestamos al juego de los caudillos los mantenemos en el poder. Pero prestarse al juego de los caudillos no significa no prestarse al juego de los caudillos no significa que le vas a hacer la guerra. No te prestes. Simplemente mantente alejado. No colabores con ellos, porque si todo el mundo hace esa política, ellos no tienen poder. Y lo que la gente tiene que entender en Cuba es que ellos no tienen poder, si nosotros no se los damos. Entonces, trabajemos para que ese grupo de personas que están confundidas, que se creen que están haciendo bien, porque están ayudando a su familia a llevarse un bocado más de comida a la boca, que se creen que son importantes porque tienen un cargo tonto, pues entonces comprendan que simplemente lo que están haciendo es el juego al gobierno. Están siendo manipulados por los caudillos, están siendo manipulados por el gobierno para que le hagan daño a su propio país. Si nosotros trabajamos en ese sentido, tenemos más oportunidad de derrotar al gobierno de Cuba, porque ellos no tienen el poder. El poder lo tenemos nosotros si estamos unidos. Mientras estemos divididos, mientras nos estemos haciendo daño unos a los otros, le estamos cediendo el poder a los tiranos. Y eso es un mensaje que nosotros tenemos que entender, tanto los que estamos en el exilio como los que están en Cuba. No le hagamos el juego. No te enfrentes. No seas el héroe o el mártir que va a terminar en la cárcel apaleado o golpeado. Simplemente hazte a un lado. Hazte a un lado. No colabores y con eso ya estás aportando tu granito de arena. Si todos hacemos lo mismo, los dejamos sin poder. No le dejes poder a los tiranos. Ese es mi mensaje de hoy.